En este preciso momento, lamentablemente, la Patagonia Argentina está ardiendo, y con ello resurgen viejas teorías de la conspiración. Son los judíos los que lo están incendiando al propósito, para apropiarse de nuestro territorio. El famoso plan Andinia. Miren, en este canal no vengo a tratar teorías de la conspiración, ni tampoco a desmentirlas. Y muchos me van a decir, ¿por qué una teoría de la conspiración y no una hipótesis de conflicto? Para que sea una hipótesis de conflicto, uno tiene que poder validar esa hipótesis y poder refutarla. Uno no puede ni validar ni refutar algo que es una conspiración, algo que está ocurriendo desde las sombras, algo que es oculto. Los judíos se quieren apropiar de la Patagonia Argentina. ¿Y en qué te basás? No, en un libro que se escribió a fines del siglo XIX y en el actuar de los judíos. No. Eso es una teoría de la conspiración. Una hipótesis válida, una hipótesis de conflicto, puede ser aquella como la Patagonia está siendo incendiada por empresarios, ya sea locales o extranjeros, no importa el origen étnico, por intereses inmobiliarios. Entonces, esa hipótesis puede demostrarse falsa, puede ser falseable y se tiene que dar a conocer. ¿Hay intereses inmobiliarios en la Patagonia? Seguramente. De la misma manera que se incendiaba en su momento la Reserva Ecológica de Puerto Madero, porque había intereses inmobiliarios. Ahora, supongamos que quienes están detrás de esos intereses inmobiliarios son capitales judíos. ¿Tiene que ver esto con un plan secreto, oculto, el plan Antinia para apropiarse de la Patagonia, si es que es por intereses inmobiliarios? No. Entonces, dejar de lado esta teoría de conspiración y poner el foco en lo que realmente importa, si es que queremos solucionar este problema, porque año tras año se quema la Patagonia. Ese es el primer punto. Ahora, ¿hay intereses geopolíticos por la Patagonia por parte de naciones extranjeras? Por supuesto, no únicamente de Estados Unidos, porque muchos me van a decir Estados Unidos, también de China. Les recuerdo que la Patagonia Argentina tiene una base, no sabemos si es militar, dicen que es científica, que es para la meteorología. Bueno, es una base que es China. ¿Quiénes están depredando nuestros mares en este preciso momento? Los chinos. Hay una realidad, la Patagonia tiene muchos recursos naturales, es geográficamente un punto estratégico fundamental, tiene gas, tiene petróleo, tiene tierras raras, tiene un montón de minerales, tiene una proximidad a la Antártida muy importante. Entonces, sí, es un punto geopolítico muy importante. Pero de ahí a llevarlo a una teoría de la conspiración, de que los judíos, a mí me preocupa, antes de ir, ¿no? Todo a lo que es el origen del plan Andinia y hacer un vuelo histórico, ¿no? A mí me preocupan las teorías de la conspiración, no todas, en muchos casos hasta celebro que existan teorías de la conspiración porque ayudan e impulsan a las personas a investigar y muchas veces, el sistema oculta cosas que pueden ser reales y que van en contra de ciertas élites y personas por sus teorías, que muchas veces son conspiranoicas, terminan llegando a verdades. Entonces, celebro siempre y cuando no termine generando una esquizofrenia colectiva. A ver, si uno dice la Patagonia la están quemando los judíos y se la agarra con los judíos étnicamente, puede haber un loco que porque se cruce a una pareja judía que va a vacacionar, no sé, al Parque Nacional Los Alerces, la pueda golpear, la pueda incluso hasta matar. ¿Por qué? Porque están como con una esquizofrenia colectiva. Entonces, en este canal lo que promuevo es la prudencia. Miren, para antes de adentrarme sobre el plan Andinia y para cerrar esto, toda teoría de la conspiración se agarra de puntos que son verdaderos. Siempre vas a encontrar una verdad en una teoría de la conspiración, porque si no existe ese punto verdadero, se desmorona. Les voy a dar un ejemplo concreto. ¿Alguna vez escucharon hablar sobre
la Gran Tartaria y que hubo un reset a nivel mundial. La Gran Tartaria se suponía que era una gran nación tecnológica con gigantes que estaba ubicada en el actual territorio de Rusia, específicamente en Siberia. Si uno viene con esta teoría de la conspiración, y la verdad que hace agua por todos lados, pero si les digo, no, pero este gran imperio a nivel global dejó sus grandes estructuras y te empiezo a mostrar estructuras que parecen que hoy en día son muy difíciles de construir, pero no se tiene en cuenta de que se construyeron en cientos de años, pero bueno, eso no importa. Y digo, no, esto son estructuras de la Gran Tartaria. Y empiezo a investigar y así. Y si te digo, la Gran Muralla China, en vez de ser la muralla china, era la muralla de Tartaria. Porque, ¿y cómo te explico esto? Bueno, las empalizadas de defensa están mirando hacia China y no hacia el exterior. Es decir, que las murallas se están defendiendo del propio territorio chino. Uy, ¿esto es verdad? Busco en internet y me encuentro que sí, que es verdad. Se supone que los arqueros estarían mirando hacia el interior de China. Listo, es verdad. Entonces esto tuvo que haber sido construido por la Gran Tartaria. Bueno, no se tiene en cuenta que son pequeñas partes de la muralla la que están mirando hacia el interior de China. No se tienen en cuenta que fueron construidas en periodos de guerras civiles que hubo dentro de China, donde los reinos se dividieron, entonces se estaban defendiendo, sí, de ellos mismos, o en muchos periodos no querían que los mismos ciudadanos se escapen de China. Bueno, todo tiene una explicación histórica. Y toda teoría de la conspiración se puede sustentar con alguna verdad, pero una verdad que está siendo falseada. Espero que se haya entendido el ejemplo. Tengo un video hablando sobre Tartaria en mi canal de Instagram. Antes de ir con el plan Andinia, recuerden que si les interesa este tipo de contenido pueden apoyar el canal siguiéndome, dándole me gusta, apretando la campanita, y esto ayuda a que pueda seguir creciendo y haciendo este tipo de contenido. Ahora bien, el plan Andinia va a surgir en los años 60 y 70, pero para poder entenderlo hay que entender al sionismo. No voy a hacer una explicación histórica de todo lo que le ocurrió a los judíos desde el año 70 hasta el siglo XIX, sino que lo voy a hacer muy general. Entonces, lógicamente, voy a omitir muchas cuestiones, voy a hacer estiramientos conceptuales, porque no me interesa la rigurosidad académica en este video, sino que entiendan el contexto a un nivel general. Entre el año 66 y el año 73 va a ocurrir la gran revuelta judía. Recuerden que para ese entonces todo lo que es la provincia de Judea estaba bajo control del Imperio Romano. Bueno, ocurre la gran revuelta judía. El Imperio Romano logra reprimirla. En el año 70, por dar un ejemplo, es cuando ocurre la famosa quema, la destrucción del Templo de Jerusalén. Y va a comenzar lo que es la diáspora judía. La diáspora judía es cuando son expulsados de su territorio. Muchos me van a decir, no, pero hay judíos que se quedaron en el territorio de Judea. Sí, es verdad, hay judíos que se quedaron, pero muchos otros fueron expulsados o forzados a retirarse del territorio. Entonces, los judíos se van a esparcir por todo el mundo conocido. De hecho, los judíos tuvieron otros levantamientos, incluso en la diáspora. Entre el 115 y el 117 estuvo la guerra de Quitos. Los judíos se van a levantar en los territorios de Egipto, de actual Libia y de Chipre. Y luego tenemos otro tercer levantamiento que va a terminar en el año 136 con la expulsión directamente de los judíos de Jerusalén por parte del emperador Adriano. Es el momento en el cual la provincia de Judea cambia de nombre y pasa a llamarse provincia de Palestina. ¿Por qué les comento esto de la diáspora judía?
Porque el hecho de que los judíos se dispersen por el mundo conocido va a empezar a generar una identidad propia de comunidades autónomas dentro de los distintos reinos, dentro de las distintas naciones. Esto sobre todo llegando a tiempos del medioevo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de preservar su propia identidad cultural y religiosa, lo que hoy en día se denomina como una nación dentro de otra nación. Y acá es cuando tiene sentido esta idea del Tanaj y también la idea del famoso Talmud. El Talmud termina siendo como una guía jurídica de los judíos que se encuentran en la diáspora. El comportamiento de los judíos en Medio Oriente, en Asia y en Europa es completamente diferente, sobre todo en tiempos del medioevo. El judío en tiempos del medioevo, en territorios donde se manejaban con el sistema feudal, no le quedaba otra que sobrevivir por medio de lo que es el financiamiento, el comercio, sobre todo el comercio a larga distancia, ser mercaderes o dedicarse a cuestiones como la medicina. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué esto era así? Porque un judío, por su condición religiosa, no podía pertenecer a un gremio. Recuerden que las ciudades medievales se manejaban por gremios: el gremio de carpinteros, el gremio de panaderos, el gremio de herreros, el gremio de tejedores. Todo se manejaba por gremios. Y los gremios tenían un santo patrón y eran corporaciones cristianas. Entonces tenías que renegar de tu fe judía y ser un cristiano para poder participar de uno de esos gremios. Ese es el punto número uno. El punto número dos tiene que ver con que no podían ser propietarios. Para poder ser propietario, vos tenías que ser cristiano dentro de un reino cristiano. No podías participar activamente en la política, porque para ser un funcionario público de la corte de un monarca, tenías que ser cristiano. Entonces, es como que indirectamente el mundo cristiano terminó forzando a los judíos a dedicarse a ciertas actividades. Cuando se habla de lo financiero, del prestamista, el mundo necesita de prestamistas porque necesita crédito para que se movilice la economía. Y esto lo sabe cualquier tonto, y perdonen la expresión. Los cristianos tenían prohibido ser prestamistas porque todo tipo de interés que se cobre a un préstamo era considerado usura por parte de la iglesia en tiempos del medioevo, porque esto en el Renacimiento comienza a cambiar poco a poco. Entonces, como un cristiano no podía prestar dinero, quienes lo podían hacer eran los judíos. Muchos me van a decir, bueno, ¿y por qué no lo hacían los musulmanes? Bueno, los musulmanes también tienen prohibido prestar dinero con intereses, incluso hasta hoy en día, justamente porque es considerado usura. Acá hay algo polémico porque en la interpretación de las escrituras judías, ellos no pueden cobrarle interés a las mismas personas de su comunidad judía. Ahí sí es considerado una especie de usura. Entonces, bueno, esto generaba cierto recelo en el mundo cristiano. Miren, en los textos judíos, los judíos no pueden prestarle con interés a otros judíos, pero sí a nosotros, a los Goyim. Entonces podemos ver un mismo patrón que se repite en todo el territorio de Europa. Los judíos llegaban a un territorio en calidad de comerciantes, de mercaderes, terminaban posicionándose como financistas, incluso eran acreedores de los mismos reyes, y cuando los reyes o las familias cristianas estaban fuertemente endeudadas y no podían pagarles, los acusaban de lo que ustedes se imaginen y eran expulsados o perseguidos. Esto se repite en muchos reinos. No los quiero poner en calidad de ay, pobrecitos los judíos, porque hay muchos casos donde fueron expulsados con justa razón, pero entiéndase cuál era el procedimiento. Esto no ocurría únicamente con los judíos. De hecho, con los templarios pasó lo mismo. Los templarios en un momento empezaron a funcionar como un protobanco. Muchos reyes se vieron, sobre todo la corona francesa, se vio endeudada
incluso el mismo papado, y después los acusaron de idolatría, de usura y de un montón de cuestiones que en gran parte eran mentiras y los limpiaron. Así como accionaron con los templarios, se accionaba con los judíos. ¿Se entiende? Bien, entonces esto llevó a que muchos judíos en tiempos del Renacimiento estén involucrados en muchos movimientos que eran antimonárquicos. No todos, pero siempre se los ve involucrados. ¿Por qué? Porque el hecho de poder establecer un sistema que sea democrático o republicano ayuda a que en el gobierno llegue alguien que pueda no tener una mentalidad estrictamente cristiana, católica, en obediencia al papado o en obediencia a la iglesia en general. Pero no porque hay una teoría conspirativa detrás de querer dominar. No, no, justamente veían como una salida a este problema. A ver, los judíos fueron expulsados de más de 40 naciones, pero de nuevo, entonces veían como una de las tantas salidas apoyar este tipo de movimientos en contra de las distintas coronas cristianas, justamente para evitar este tipo de represalias, ¿no? Por eso es que se lo ve tan asociado siempre a la masonería o, o a la ilustración o al liberalismo o incluso también se lo asoció al comunismo y la caída de los zar. Bueno, se entiende, ¿no? Cómo viene la mano. A todo esto, también se fueron haciendo con un capital sumamente importante, muchas de las familias. Justamente porque terminaron siendo uno de los principales fundadores de las bancas, de los bancos a nivel mundial. Pero de vuelta, no porque lo buscaron ambiciosamente, sino porque el mismo cristianismo, el mismo sistema, les dio el pie. Ahora bien, volviendo al tema. Estamos en la diáspora. Los judíos atravesaron todo esto. En el siglo XIX comienza a surgir estas ideas, luego de las revoluciones liberales, luego de todo lo que ocurrió. Esta idea del nacionalismo, la idea de la consolidación de los estados-nación. Bueno, y acá va a estar Theodor Herzl, no sé cómo se pronuncia, que va a escribir una obra que se llama El Estado Judío. En esta obra, que es Este hombre es el padre del sionismo, va a analizar los posibles lugares para terminar con la diáspora judía y nuclear a los judíos en un Estado-nación independiente. Es decir, dejar de ser minorías dentro de los diferentes estados y pasar a tener un Estado propio. Y ese Estado propio tiene que tener un lugar físico. Ese lugar físico, ¿dónde puede ser? Entonces analiza dos posibilidades. Una de ellas es Palestina, por lo simbólico, por lo histórico, por ser la famosa tierra prometida, y la otra era Argentina. Argentina porque tenía abundantes tierras fértiles, tiene abundantes tierras fértiles, porque es un territorio dentro del todo bastante despoblado, y en aquella época todavía mucho más, y porque justamente hubo olas de inmigración muy grandes judías en Argentina. Es más, Argentina no sé si está en el tercer o cuarto país con la comunidad judía más grande fuera de Israel, ¿no? Esto fue en el año 1896, si no me equivoco. Bueno, en el año 1897 se hace el Congreso sionista y se establece que ese lugar tiene que ser, que esa tierra tiene que ser sí o sí Palestina, no Argentina, no otra tierra, tiene que ser Palestina. Lo cual es polémico, porque a ver, con la diáspora judía y con la expulsión de los judíos en el 136 definitivo de lo que va a ser Jerusalén, bueno, y todo lo que ocurrió, estamos hablando casi de 1800, 1900 años. Durante casi 2000 años, esa tierra no estuvo deshabitada, sino que están viviendo los palestinos. Entonces, ¿qué le vas a decir a esas millones de personas que están viviendo? Váyanse, ahora volvemos nosotros. Bueno, esa es la gran disputa que existe hoy en día en Palestina. Voy a hacer un video hablando de todo el proceso de lo que fue el territorio
palestino. Entonces acá tenemos el primer indicio de lo que se le denomina posteriormente el Plan Andinia. En este libro, El Estado Judío, de Theodor Herzl. La Patagonia, o más bien Argentina, como un posible destino para el Estado-Nación de Israel. Luego ocurre todo lo que ocurre, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, recuerden que va a ocurrir la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa, que termina desencadenando con el comunismo. El comunismo, los nacionalistas lo relacionaban mucho con el judaísmo, justamente porque Marx era judío. También surgen teorías, y esta teoría en parte la comparto, porque es una verdad en sí, que la Primera Guerra Mundial termina dando fin a las grandes monarquías, digamos, religiosas. Se termina con la gran monarquía religiosa católica, que es el Imperio Austrohúngaro. Se termina con la gran monarquía religiosa musulmana, que va a ser el Imperio Otomano. Se da fin con la gran monarquía cristiana protestante, que es el Imperio Alemán. Se da fin con la gran monarquía católica ortodoxa, que es el Imperio Ruso. Es decir, se desploman las grandes monarquías religiosas. Y acá es como que empieza a resurgir poco a poco de nuevo las teorías, los protocolos de los sabios de Sion. Llega la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con el libro Mi Lucha. Bueno, todo esto, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial va a llegar lo que es que se establece el Estado de Israel. Y en este contexto, en Argentina, es como que empieza a resonar toda la cuestión de los judíos. Hay como ciertas persecuciones y demás. Las hubo también en tiempos de Irigoyen, las hubo en tiempos, en los famosos años 30. Pero no me quiero centrar en eso, sino que en los años 60, en los años 70, en esta guerra fría entre el comunismo, que está asociado de nuevo al marxismo, y el marxismo asociado al judaísmo, contra el mundo libre, contra Occidente, en los años 60 va a ocurrir lo que es el arresto por parte del Mossad de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, que era un nazi que estaba en Argentina. Eso da pie a que resurjan nuevas teorías en contra de lo que es el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque es una fuerza extranjera que está violando la soberanía nacional de un país. Es decir, Israel está operando clandestinamente en Argentina. Ese fue el mensaje para los argentinos. No importa si Adolf Eichmann fue un nazi teórico de lo que fue el Holocausto o lo que fuese. No importa si era el mismísimo Adolf Hitler escondido, no sé, en Bariloche. Israel operó clandestinamente en Argentina y secuestró en un territorio soberano a una persona. Ahora de nuevo, lo planteé al principio del video, y si no lo dije lo digo ahora. Yo me manejo con el realismo político. Y lo que ocurrió el otro día en Venezuela también es una violación a la soberanía de los venezolanos cuando se llevaron a Maduro. Pero el realismo político a mí me indica que es algo que va a ocurrir y que va a ocurrir siempre y que es algo que nosotros no vamos a poder evitar porque la soberanía nacional y toda la cuestión y todo esto es toda una cuestión del idealismo político y las relaciones internacionales no se manejan por medio del idealismo político. Entonces, hay una red internacional y hay un territorio que está en juego. Este es el mensaje que termina dejando el secuestro de Eichmann en Argentina. Se lo llevan al Estado de Israel para ser juzgado en Israel. Entonces ahí es como que empieza de nuevo la paranoia. Y en los años 70 va a estar este profesor de la Universidad de Buenos Aires, Allende, Walter Allende, que va a ser como una especie de puente en esta paranoia que ya estaba establecida entre los argentinos, sobre todo en los sectores nacionalistas. Va a tomar parte del libro de los protocolos de los sabios de Sion y va a presentar el Plan Andinia como una prueba local
de que los judíos están actuando en Argentina. Las tácticas de los protocolos de los sabios de Sion, para quienes no la conocen, son muy interesantes. La corrupción económica, el control de los medios de comunicación, el endeudamiento, todo con el objetivo, en este caso, de debilitar a Argentina y de esta manera facilitar la secesión del sur. Y acá quiero aclarar una cosa, porque controlar la prensa y endeudar una nación, wow, no es un mecanismo ultra secreto, es algo que haría cualquier nación con poder influyente. Lo hace Estados Unidos, lo hace China, con el objetivo, ¿cuál objetivo? Con el objetivo de apropiarse de los recursos. Pero es algo que no necesita tampoco ser de muy... No hace falta ser un gran politólogo para saber que esto existe y que es un mecanismo de la realpolitik. Lo hace China en este preciso momento en África, cuando hace esas inversiones y endeuda a los países y después los países le tienen que pagar con sus recursos naturales y los extraen y los exprime China. Lo hace Estados Unidos, lo hace Rusia, lo hace el Reino Unido. Y luego, en 1971, se va a empezar a distribuir panfletos con el Plan Andinia como un plan secreto en las cúpulas militares, sobre todo las que están relacionadas con el nacionalismo, porque entre los militares había distintas facciones que entre sí estaban en disputa, entonces hay que entender ese contexto también. Estaban los nacionalistas, estaban los patriotas, estaban los liberales, y entre ellos había una puja. Entonces, la idea esta del Plan Andinia es como que reflotaba esta idea del nacionalismo, de nos vienen a robar nuestro territorio. Y muchas veces los liberales estaban asociados a Estados Unidos y, bueno, Estados Unidos siempre está asociada, o asociado mejor dicho, al Estado de Israel, por lo tanto, Estados Unidos, bla, 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 bueno, se entiende a lo que voy, ¿no? Esta era una llamita más todavía para encender el caldo que estaba ocurriendo dentro del ejército argentino. Ahora bien, ¿por qué la Patagonia en particular? Cuando Theodor Herz habla Argentina en general, no específicamente de la Patagonia. Pero acá siempre se habla de la Patagonia. Bueno, la Patagonia tiene abundantes recursos. Como dije en un principio, está petróleo, gas, tierras raras, su cercanía a la Antártida. Históricamente, el Estado argentino tenía políticas de poblamiento, y esto es importante porque cuando Theodor Herz toma a Argentina como modelo, Argentina estaba en sus olas de inmigración. Se estaba constantemente publicitando en Europa para que vayan a poblar el territorio argentino. El mismo Estado argentino lo financiaba. Entonces era un territorio ideal para imaginar la colonización. De hecho, vinieron gran cantidad de colonos judíos. Ahora bien, recuerdan que al principio les comenté que las teorías de la conspiración se tienen que tomar de ciertas verdades. Bueno, y este es el punto que les diría que es el punto pedagógico más importante del video. Hay un hecho real. Existió la migración judía y se fundaron colonias agrícolas en Argentina. Argentina era un lugar deseado para emigrar. Esta es una realidad política, es una verdad histórica del siglo XIX y del siglo XX. Otro hecho real. Herz menciona a Argentina como posible territorio para establecer el Estado de Israel. Esto existió, este libro que se llama El Estado Judío, que es de 1896, si no me equivoco, existió. Por lo tanto, acá tenemos otra evidencia histórica real y verdadera, por lo cual se sostiene esta teoría. Otro hecho real. Israel hizo una operación clandestina en Argentina para extraer y llevarse a Eichmann y ser juzgado en Israel. Esto es una violación de la soberanía nacional argentina, por lo tanto se presta a que se diga
que están actuando en Argentina de forma clandestina servicios secretos del Estado de Israel. Seguramente están actuando en Argentina servicios secretos del Estado de Israel de la misma manera que están actuando de Estados Unidos, de Rusia, de China y de que cualquier país, porque hasta Bolivia puede tener no creo que Bolivia, pero Brasil seguramente tiene a su servicio secreto actuando en Argentina. Así que eso es cualquier estado que quiera ser un hegemón, ya sea a nivel regional o a nivel global, siempre está infiltrándose en los países. Pero con todo esto, la propaganda hace un salto lógico. Exageración, un enemigo interno, más prueba secreta, es el caldo de cultivo perfecto para el plan Andinia. Y ahora, Tomás, ¿vos qué pensás? ¿Qué es lo que pienso? Pienso que gran parte de los medios de comunicación son controlados por familias judías, probablemente. Pienso que gran parte de los bancos a nivel mundial están controlados por familias judías, probablemente. Pienso que el negocio inmobiliario a nivel global puede estar controlado por familias judías, probablemente. Creo que todo esto es producto de una teoría de la conspiración de cientos y cientos de años para poder dominar el planeta Tierra y hacer un gobierno mundial. No, no lo creo. Porque lo que demuestra el realismo político es que muchas familias judías, no únicamente judías, pero específicamente judías, se fueron haciendo con el control indirectamente de medios de comunicación, de bancos, de, del comercio y demás, justamente por cómo se fueron dando las condiciones históricas. Miren, si uno analiza el comportamiento de los judíos dentro del Imperio Romano de Oriente, se van a dar cuenta que es muy diferente al comportamiento que tenían los judíos dentro de, eh, de los reinos que se regían por el sistema feudal. Entonces, a mí lo que me interesa es que las personas dejen de hacer generalizaciones, de hablar de los judíos y decir, a ver, ¿quién está detrás de los incendios de la Patagonia? ¿Habrá algún negocio inmobiliario? ¿Habrá algún político corrupto que esté asociado a estos negocios? No me interesa si étnicamente es judío, si es turco, si es chino, si es japonés. No me interesa, pero hay que ir a las cuestiones de fondo que sean más realistas, hipótesis que sean verificables, ¿no? Em, un trabajo que a mí no me corresponde hacer, pero decir los judíos, la verdad es objetiva, no hay que caer en la dictadura del relativismo, la verdad es objetiva. Ahora, lo que es subjetivo es esa interpretación de la verdad. Lo que debemos hacer es a través de esa subjetividad de la interpretación de la verdad que está ahí, es ver quién se aproxima más a esa verdad. Lo que yo les transmito es mi visión y lo que yo creo que es la verdad. Ahora, si ustedes tienen una verdad que creen que se aproxima más a la verdad objetiva, díganmelo con los comentarios. No empiecen con la agresión de, uy, a vos te financia. Seamos un poco pensantes. Sin más que decir, los invito a apoyar el canal, a seguirme, a darle me gusta, a darle la campanita y como siempre les digo, nos estamos viendo en el próximo video.